¿Está viendo acá? Sí, ¿no? Ya, bien, vamos a comenzar. Espero que esté escuchando en Zoom. Porque, bien, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a continuar en lo que estábamos diciendo acerca del momento de una fuerza. Creo que ya habíamos visto esta parte porque habíamos hecho una definición tanto escalar. Creo que aquí nos quedamos en ese momento. ¿Sí? Nos quedamos, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. Cuando tenemos una fuerza arbitraria, una fuerza F que está actuando sobre un punto en particular de un cuerpo rígido, este punto del cuerpo rígido, para poder determinar el efecto de rotación que tiene esa fuerza sobre el cuerpo rígido, usamos lo que es el momento o torque. Para poder determinar el momento simplemente es la fuerza multiplicada por la distancia, pero tenemos lo siguiente, el momento, este aquí es el momento de F, este momento es un vector, y como vector tiene orientación, ¿sí? La orientación siempre es perpendicular al plano que generan el vector R, que es el vector del punto en cuestión, hacia el punto de acción de la fuerza, con la fuerza F. Entonces, estos dos vectores, el vector R, ¿sí?, y el vector F, forman un plano. Entonces, el momento es un vector perpendicular a ese plano que forma. ¿De acuerdo? Una manera práctica de determinar el momento es simplemente viendo el sentido del giro, ¿no? Si esta fuerza hace que el cuerpo rígido gire de esta manera, entonces colocas los 4 dedos envolviendo al cuerpo rígido y el pulgar indicaría la dirección del momento. ¿Sí? Si la fuerza, por ejemplo, tienes esta fuerza es así, F2. Se puede dar cuenta de que F2 lo que hace es girar el cuerpo rígido en sentido contrario, en sentido horario. Entonces el momento de esa fuerza va a ser un vector vertical hacia abajo. Vamos a colocarle aquí M2. ¿Sí? Que es el momento de la fuerza F2. ¿Sí? Es por eso que usamos la regla de la mano derecha por convención. ¿Sí?
Una manera práctica sería decir, ok, voy a ver qué fuerzas generan sentido antihorario y voy a ver qué fuerzas generan sentido horario. Si las fuerzas generan sentido antihorario, las sumo todas ellas. Ojo, con antihorario estoy hablando de el eje X, el eje Y, o antihorario respecto a eso. Vamos a considerar las positivas. Pero si tienes una fuerza que tiene sumo en el sentido horario, en este caso debería ser horario, es decir, horario, ¿no? Entonces, en ese caso, la fuerza va a ser negativa. ¿Sí? Y en realidad le estamos quitando únicamente el unitario, nada más. Porque una fuerza que genera un movimiento en sentido horario tendría un vector, digamos que hacia aquí está el eje Z, ¿no? Entonces, este momento, por ejemplo, momento, vamos a colocarle F1 y este momento 1. Entonces, el momento 1 sería magnitud por orientación y como punto hacia arriba sería acá. Mientras que este momento de aquí sería lo mismo, ¿no? Magnitud por orientación. Pero la orientación como es apunta hacia abajo sería menos K. Dale cuenta, lo que estamos haciendo es, indirectamente, aquí hay M de A, es más FD por una orientación, que puede ser o no el eje Z, mientras que ese M de A sería menos FD por una orientación contraria, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a mantener una única convención de signos, antihorario positivo, horario negativo. ¿Sí? Así que la suma de todos los momentos horarios o antihorarios se van a sumar y la suma de todos los momentos antihorarios se van a restar. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque aquí debería ser todo positivo. ¿De acuerdo? Y aquí, como es horario, sería negativo. ¿No? Sería negativo. ¿Sí? Todos son horarios. Entonces, si mantenemos una única convención de signos, podemos aplicar el teorema de Varignon. ¿Sí? El teorema de Varignon nos dice lo siguiente. Tú tienes una fuerza F de, digamos, 5 newton. Tú la puedes trabajar como fuerza F, o sea, el momento de la fuerza F, el momento de la fuerza F respecto de O, va a ser en magnitud. La magnitud de la fuerza sería F por la distancia que es D, ¿no? Así tú puedes determinar el momento de la fuerza F. Ahora, ¿cómo determinas el signo? Ah, ok. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a colocar tu dedo en el punto de torques, el punto de momentos, en este caso aquí, ¿sí? Y vas a ver que la fuerza va a generar que el cuerpo rígido gire en sentido horario. Si colocas tu dedo acá, en el punto O, te vas a dar cuenta de que esta fuerza lo que va a hacer es generar que el cuerpo rígido gire en sentido horario. Fuerza que le vas a colocar menos, nada más. ¿Sí? Eso sería el momento de la fuerza F. D vendría a ser esta distancia, ¿no? Ya sabes, agarras la fuerza, prolongas para determinar la línea de acción. Esta línea se llama línea de acción. Línea de acción de F. Y con esto terminaría ese momento, ¿no? Este D, obviamente, lo determinan por geometría, no hay de otra. ¿Ya? Aquí va a estar resuelto aquí. Ah, ya, vamos a ver. Acá está, ¿no? Momento menos F por D. En este caso, la fuerza vale 5 newton y la distancia D se tiene que determinar, ¿no? Ahora, esto es equivalente, bueno, D lo hay por geometría, ¿de acuerdo? Que sería esa distancia de aquí. Esa distancia de aquí. Eso sería D. ¿Sí?
Se puede hallar, por supuesto, ¿no? Este ángulo tiene la misma proporción de este ángulo, ¿no? Como la componente en X es 2 y en Y es 3, ahora la componente en X es, disculpa, la componente en X es 4 y Y es 3. Si Y es 2, acá tiene que ser 1,5. 1,5 metros. 1,5, necesariamente esa hipotenusa te va a salir 0,5, ¿no? Y ese ángulo tiene la misma proporción que este ángulo, ¿no? Como la hipotenusa aquí es 5, el cateto adyacente es como 2, es como 4. Entonces esa distancia debería ser 0,4. ¿Y si me están siguiendo? ¿Qué pasó? Debería ser 0,4 metros si no me estoy equivocando. ¿Sí? Así que el producto te sale menos 2 newton metros. Ahora, podemos usar el teorema de Grignón y decir lo siguiente, ok, el momento de esa fuerza F va a ser lo mismo si tú es el momento de las descomposiciones, o sea, F de X y F de Y. Descompones la fuerza, ya no usas la fuerza F, porque ya descompusiste, y ahora hallas el momento de Fx y Fy por separado, como si fueran dos fuerzas independientes. ¿Sí? Solamente que la Fx sería de 4 newton y Fy sería 3 newton. ¿Sí? Si tú lo haces, dirías, ok, el momento con respecto a O de la fuerza F va a ser igual a ¿qué? Va a ser el momento con respecto a O de la fuerza Fx más el momento con respecto a O de la fuerza Fy. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos ¿qué cosa? La fuerza F de X. ¿Por quién? Tendrías la fuerza F de X, prolonga la fuerza de F de X y allá tendrías esta distancia perpendicular. En este caso coincide con Y. Con Y. ¿Sí? Te das cuenta de que la fuerza F de X genera un movimiento en sentido horario. Entonces, necesariamente, acá tiene que ser menos. Menos. Ahora le sumas, ¿quién? El momento de Fy. Fy es vertical hacia arriba, bueno, colocas esto Y, multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia? Prolongas la línea de acción de la fuerza, y la fuerza o la distancia al punto Y, o a la línea de acción de Fy sería esta distancia. Y correspondería a X. Entonces sería F de Y por X. ¿Sí? Ahora, el signo. Te das cuenta que F de Y genera sobre la placa un movimiento en sentido antihorario, así que está bien que le hayamos colocado más. O sea, que el momento de la fuerza lo puedes hallar de esta manera. Que está aquí. ¿Sí? Si tú reemplazas la valor, porque tienes las componentes cartesianas de la fuerza, tienes X y Y. Si reemplazas, te va a salir un newton metro, que fue lo mismo que nos salió a nosotros, ¿no? Era 0,4 por la fuerza 5, 2, en sentido antihorario, así que sería menos 2. ¿No? Así que va a salir exactamente lo mismo. Es el famoso principio de momentos, lo que tenemos aquí. ¿Sí? Espero esté claro. Ahora, esta expresión de acá tiene más contenido, porque eso proviene del famoso producto vectorial. Y que esto lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Sí? A ver, veamos aquí. Nos pide determinar el momento de la fuerza mostrada, en este caso sería la fuerza F, 1000 newton. Nota, una manera de evitar depender de una convención de signo es indicar la magnitud sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Ok?
vamos a considerar positivo, anterario, negativo, horario. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo con respecto, ojo, tenemos que saber con respecto a qué punto. En este caso va a ser con respecto a O. ¿Sí? Va a ser con respecto a O. Entonces, primero vamos a ver el signo, ¿qué te parece? Colocas tu dedo en el punto O y te das cuenta que la fuerza genera movimiento en sentido antihorario. Hace que la placa se mueva en sentido antihorario. Entonces, su momento va a ser positivo. Así de sencillo. A ver, vamos a resolver ese punto. Bien, entonces, para hallar el momento, ¿qué te parece si lo hago de la siguiente manera? Voy a aplicar el teorema de Varignón y voy a descomponer la fuerza. ¿Sí? El momento de F respecto de O va a ser el momento de su componente en X respecto de O más el momento de la componente en Y respecto de O. La fuerza la descompongo. Más sencillo trabajar con componentes, ¿no? Tengo aquí una fuerza y tengo aquí otra. Esta ya no actúa. La fuerza horizontal es como 4, así que debería ser 800 newtons. Y la vertical es como 3, así que debería ser 600 newtons. Ya está, ¿no? Como es con respecto al punto O, la distancia es, ojo que esta es la fuerza Fx, ¿ya? Y esa es la fuerza Fy. ¿Sí? Ya está. Entonces, la magnitud de la fuerza Fx tendría que ser 800. La distancia del punto O a este punto, hasta la fuerza F de X, tendría que ser el vacío, en ese caso sería 6 por 30 milímetros, o sea, 180 milímetros. Vamos a colocarle 0,18 metros, para usar en newton metro. Me doy cuenta de que la fuerza F de X genera un movimiento en sentido antihorario, así que le coloco positivo. Importante. Tú me vas a decir, profesor, pero ¿por qué le coloca 800 si la fuerza F de X apunta hacia la izquierda? Ya, recuerda que estoy aplicando la convención de signos. ¿No? Esto de aquí ya son componentes, ya son magnitudes. Esto es valor absoluto. ¿No? Esto de ahí ya son magnitudes. Que como ya son magnitudes, simplemente las trabajo como tales, ¿no? ¿Qué más? Más. La fuerza de 600 newtons multiplicado por la distancia, bueno, prolongamos y te das cuenta de que esta fuerza de 600 newtons pasa por el eje de momento o el punto. Con respecto a cuál estoy arreglando el torque o el momento. Entonces quiere decir que la distancia a la fuerza Fy, vamos a llamarlo de X, va a ser 0. Así que simplemente no hay fuerza, ¿no? Esto hay que hacer. Porque la distancia es 0. ¿Sí? Y eso tiene un poco de sentido, ¿no? Imagínate, tienes que jalar, tienes que girar algo, como la puerta, ¿no? Girar la puerta, por ejemplo, y intentas girar, aplicando una fuerza que pase por la bisagra. No gira. No es una fuerza que pasa por la bisagra, no va a girar. Eso es lo que es FY. Entonces, ¿cuánto sale esto? Sale 800 por 0,18, positivo, y ahí está la respuesta. ¿Sí? Es el momento de la fuerza F respecto de O. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, ¿no?
Bien, a ver, veamos el siguiente problema. La siguiente captura, todo bien. 8, 64, 64, ¿no? Y a 6, 8, 5, 44. 1,44 newton metro positivo. Y ya está. No, me falta correr 2 ceros, ¿no? Entonces, 144. Y ya está. Bien, siguiente. A ver, el famoso principio de transmisibilidad. El famoso principio de transmisibilidad. Dice, ¿no? Los efectos de una fuerza sobre un cuerpo rígido no son, bueno, son los mismos si la misma fuerza se aplica en punto de la misma línea de acción. ¿Ok? Tenemos acá una tabla, ¿no? Una madera con una articulación y un soporte, ¿no? Y tenemos la fuerza P que está actuando en el punto A. Lo que nos dice este enunciado es de que si tú prolongas la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Tú la prolongas, la línea de acción, y aplicas la fuerza P, es como si agarras esta fuerza y la trasladaras hacia el punto B, que está sobre la línea de acción, Lo que te dice al principio es que el torque de P actuando en B va a ser el mismo torque de P actuando en A. ¿Sí? Los efectos de la fuerza van a ser exactamente lo mismo. Las fuerzas sobre un cuerpo rígido son consideradas vectores deslizantes, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si se pudiera deslizar, pero ojo, sobre la misma línea de acción, ¿no? A ver, cuando nosotros vemos la definición vectorial de momento, decimos el momento de una fuerza respecto a O es R aspa F. ¿Sí? Esa es la definición. En este caso vendría a ser este punto O, ¿no? R vendría a ser ese vector de acá. R. Vamos a ponerle R de A. R de A. ¿Sí? Ya. Ahora, lo que nosotros hacemos es, hacemos construcción vectorial. R de A, que es un vector, voy a hacer que sea R de B más, vamos a llamarle ese vector B. ¿Sí? En lugar de colocar R de A, voy a colocar R de B más D. Producto vectorial con esto. El producto vectorial es una operación entre vectores que da otro vector y es distributivo. Así que yo puedo decir que esto es R de B con F más D producto con F. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es de que tanto el vector D como el vector fuerza, ¿ya? En este caso le puse P, ¿no? A F, el vector fuerza, como son colineales, el producto vectorial te va a dar 0. Esto te va a dar 0. ¿Sí? Y lo que estás haciendo aquí, al final de cuentas, es, como has hallado el momento, el momento aplicado sobre el punto A, va a ser igual al momento aplicado sobre el punto O, porque te has aplicado R de A, y aquí has aplicado R de B. ¿Sí? ¿Qué lo resume en esta parte? ¿De acuerdo? Ahora, para aplicar ese principio ya sabes que tiene la misma línea de acción donde puedes realizar. No puedes trasladar el vector F aquí, por ejemplo, ¿no? Sobre la misma línea de acción, ¿no? No la puedes poner en el punto C, por ejemplo, ¿no?
A ver, dice, elabore una estrategia para calcular el momento de la fuerza de magnitud de 500 newton respecto del punto O de manera eficiente, dice, ¿no? Para utilizar el teorema de Variñón y el principio de transmisibilidad. El teorema de Variñón y el principio de transmisibilidad. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Ya, a ver. La solución. Vamos a aplicar usando el teorema de Variñón. Si usamos el teorema de Variñón, tenemos lo siguiente. Tenemos que la fuerza F la puedo descomponer. Tenemos una componente horizontal y una componente vertical. ¿Sí? Aquí también se forma el ángulo de 45. Si ese valor de F es 500, entonces cada componente es 500 entre la raíz de 2, porque es un ángulo de 45. ¿Sí? Ahora, con respecto a las distancias, lo que haces es, para hallar la distancia respecto a esta fuerza, prolonga y sería esta distancia de acá. Vamos a llamarle D1. Y para hallar la otra distancia, sería, bueno, para la distancia horizontal, sería prolonga y sería esta distancia perpendicular, vamos a llamarle D2. Listo, entonces, apliquemos. Momento de F respecto de O. Según el teorema, es momento de la componente X respecto de O, más el momento de la componente en Y respecto de O. F de X, ¿cuánto es F de X? 500 entre la raíz de 2. 500 entre la raíz de 2. ¿Y esto multiplicado por quién? Multiplicado por, cuando estamos hablando de esa fuerza, prolongamos, sería de F2, ¿no? ¿Cuánto sería esta distancia? El radio es 3, ¿no? Si el radio es 3, cada cateto vale, bueno, este cateto vale 3 entre la raíz de 2, ¿cierto? 3 entre la raíz de 2. Ahí no acaba. La fuerza F de X, puedes estudiar en el punto O y te das cuenta que la fuerza F de X genera que todo el cuerpo rígido tiene sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces le colocas negativo. Ahora le sumamos que momento de F de Y. La fuerza es de 500 entre la raíz de 2. La distancia sería de 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es de 1? Este cateto es 3 entre la raíz de 2. Y de todo esto, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Entonces sería 3 más 3 entre la raíz de 2. ¿Cierto? Y te das cuenta que FY lo que hace es generar que todo el cuerpo rígido tiene sentido antihorario. Así que lo dejamos con más, está correcto. ¿Sí? Sin tener que operar tanto, te puedes dar cuenta de que todo esto se cancela con el de acá, simplemente con el 522, ¿no? Así que esto va a ser igual a 1500 entre la raíz de 2, o sea, 750 raíz de 2, sin raíz de 2, ¿no? 750 raíz de 2. Newton metro.
momento, y es positivo. Y es positivo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a usar el principio de transmisibilidad. Este llevo el otro, ¿eh? Un segundo. El borrador está junto, ya lo quiero borrar todo. Bueno, vamos a usar el principio de transmisibilidad. Bien, a ver, entonces lo que nos conviene, ¿qué cosa vamos a hacer acá? ¿Qué nos conviene? Bueno, la fuerza F, si yo dibujo su línea de acción, ¿sí? Entonces, debería colocarlo en un lugar conveniente, ¿no? Al final de cuentas va a ser lo mismo. Bueno, lo puedo colocar acá, si deseo. O si tengo la perpendicular, la podría colocar incluso aquí, ¿no? ¿Cierto? No importa dónde, al final de cuentas el torque o momento va a ser el mismo. Le colocamos ahí en ese punto, que en ese último punto que he dibujado, acá, tenemos que la fuerza, o de Newton, y la distancia vendría a ser D mayúscula. ¿Sí? Si este es 45, el de acá también es 45. Y esto es 3. Así que D es 3 entre la raíz de 8. Y se acabó. ¿No? El momento de F respecto de O va a ser fuerza por distancia. Antes de eso, te das cuenta de que la fuerza va a generar, ojo, la fuerza F, ya no sus componentes, va a generar un movimiento antihorario, así que va a ser positivo. La fuerza F es de 500 y la distancia es de 3 entre la raíz de 2. ¿Sí? O sea, 1500 entre raíz de 2, 750 raíz de 2. Newton metro. Después lo mismo que podemos hace rato. Yo te lo voy a escribir, ya para que lo tengan ahí también. ¿No? Ya ustedes son los que determinan cuál es más fácil y cuál es más difícil. El tema de usar transmisibilidad es de que la distancia termina siendo determinada por pura geometría. Y a veces, si es que no puedes ver, no se ve fácilmente la geometría, es bien complicado poder usarlo. Entonces, el principio de Variñón en cuestión es descomposición, así que las distancias son perpendiculares. Es como que es un poco más sencillo. Depende mucho del problema, la verdad. Bien, pasamos al siguiente problema.
Ya, el producto vectorial, importantísimo, ¿sí? A ver, tú ya sabes de que con vectores, los vectores al no ser números, al ser otro tipo de cantidad matemática, tenemos dos formas de multiplicar vectores. Dos maneras de multiplicar vectores. La primera manera se le llama la multiplicación escalar y la segunda la multiplicación vectorial. ¿Sí? La diferencia está en que en el primer caso, la multiplicación escalar, el resultado es un número real. ¿Sí? Y la segunda es que el resultado es un vector. ¿Sí? Entonces, el momento es producto del resultado de un producto vectorial. Por tanto, es un vector. ¿Sí? A ver, es un vector perpendicular a dos vectores que se multiplican. Exactamente. Estos dos vectores, R y S, en un plano, y el vector momento va a ser perpendicular a esos dos. Su sentido está dado por la regla de la mano derecha, ya habíamos visto eso. Y si quieres saber la magnitud de este vector, sí, ojo que esto que está aquí, esto de acá, es la magnitud del vector producto vectorial. Solo la magnitud. ¿Ya? Esto vendría a ser la dirección del producto vectorial, que ya sabes que es perpendicular a los vectores y sigue la regla de la mano derecha. Ahí está, magnitud. Dirección. Tenemos unas propiedades importantes del producto. La primera es que no satisface la ley conmutativa. ¿Sí? O sea, A aspa B es diferente de B aspa A. En realidad es menos B aspa A. Ojo que ten mucho cuidado porque A punto B, producto escalar B, sí es B punto A. O sea, el producto escalar sí satisface la ley conmutativa, pero el vectorial no. Así que ten en cuenta eso. Y bueno, esto de aquí lo puedes verificar con la regla de la mano derecha, ¿no? Se puede verificar fácilmente, ¿no? Intenta hacer producto vectorial de A aspa B y te vas a ver que tu pulgar apunta hacia arriba. En cambio, B aspa A, tu pulgar va a apuntar hacia abajo. Entonces, A aspa B y B aspa A van a tener sentidos contrarios. ¿Sí? Entonces tienes un menos ahí delante. Sí satisface la ley asociativa, ¿no? Si A lo multiplicas, ojo, que este A es una cantidad escalar, un número real, lo multiplicas por el producto vectorial aspa B, es lo mismo que tener este producto escalar por vector o A aspa escalar por vector, ¿no? O tener del otro lado al escalar. ¿Sí? Escalar, a fin de cuentas, lo que hace es reescalar un vector. No cambia nada. Y también se satisface la ley distributiva. A aspa B más C es lo mismo que A aspa B más A aspa C. ¿Sí? Primero que tengo mucho cuidado de cuando hagas el producto, no vayas a invertir el sentido, no vayas a colocar C aspa A, porque es diferente. Pues tenemos ahí las leyes básicas, distributiva, asociativa y conmutativa. La conmutativa no se cumple. Ya, ¿qué pasa si tú tienes dos vectores, el vector A y el vector B, en sus componentes cartesianas?
Entonces, cuando hagas A aspa B, vas a aplicar la ley distributiva, que sí se cumple la ley distributiva, ¿no? O sea, vas a hacerlo algo así, ¿no? A aspa B va a ser igual a ¿quién? AXI más AYJ más AZK, producto vectorial con BXI más B sub YJ más BZK, y vas a comenzar a multiplicar uno a uno, ¿no? Primero con el de acá, luego el de acá, con el de aquí, luego el de aquí, con el de acá, luego con A, luego a su a Y con el de acá, y así, ¿no? Ya van a tener 9 términos, así que es un montón. Voy a hacer los primeros más para que veas algo importante, ¿no? Entonces vas a tener AX, BX y aspa Y, más AX con BY, AX y aspa J, ¿sí? El tercero sería AX con BZ más AX con BZ y aspa K, ¿sí? Vamos a hacer uno más, uno último. AY con BX más AY con BX, J aspa Y, ¿sí? Luego sigue AY con B sub Y, J aspa J, y ahí se ¿de acuerdo? Ahora, el tema está en que cuando tú multiplicas vectorialmente un vector consigo mismo, eso sale 0. Que se va a hacer 0 el I aspa I, se va a hacer 0 el J aspa J, y se va a hacer 0 el K aspa K. ¿Sí? Y te van a quedar los productos cruzados. AXBY y aspa J, AXBZ y aspa K, y así. Solamente que aquí, por ejemplo, te va a quedar el I aspa J, y por acá te va a quedar el J. Pero como el producto vectorial no es conmutativo, sino anticonmutativo, ahí se llama anticonmutativo, J aspa I es menos I aspa J. Entonces te das cuenta que vas a poder agrupar a X de Y con A Y de X. Solamente tiene un signo menos delante. Lo mismo vas a poder hacer con los demás términos. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú multipliques, te van a quedar puntos cruzados. I aspa J, I aspa K y J aspa K. ¿Cómo va a ser? Tienen que ver bastante. Hay varias maneras de recordar esto, ¿no? Yo tengo una que la uso desde siempre. Ya tú decides. Bueno, yo esa también sé que existe, pero no la uso. Pero bueno, igual la voy a enseñar. ¿Sí? Si es el eje X, es el eje Y y es el eje Z, tú tienes el vector unitario I al largo del eje X. Tienes el vector unitario J al largo del eje Y tienes el vector unitario K al largo del eje Z. Entonces lo único que hacemos es hacer regla mano derecha. I aspa J es K, ¿no? Es por eso que I aspa J es K. I aspa J, K. J aspa K, I. J aspa K es I. K aspa I es J. I aspa K menos J. Entonces, para mí es muy práctico usar regla mano derecha para poder ver el producto entre los unitarios. Pero hay otras formas, ¿no? Una forma es cíclico. Colocas el I, el J y el K sin ese sentido. Entonces dices, ¿no? I aspa J, K. ¿No? J aspa K, I. J aspa K, es I.
y K aspa I, J, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo sentido contrario? Si tienes I aspa K, menos J. Y se acabó. ¿Sí? Todo en función del sentido de producto vectorial. Entonces acá dice, ¿no? Todos los productos vectoriales leídos en orden antihorario resultan negativos y en horario resultan positivos. Porque I aspa J te da K positivo, más K. J, I aspa K te da menos J. Porque está leído en sentido antihorario. Puedes usar esa, puedes usar la de acá, o, si deseas, te memorizas todo eso. ¿No? Yo no lo sé. Yo no sé con eso. No recuerdo. Con eso es suficiente. ¿Sí? Y te das cuenta que I aspa I es 0, J más J es 0 y K aspa K también es 0. Y ya está. Bien, entonces, ya, antes de continuar, le voy a responder la situación, ¿no? Tenemos otra manera de hacer el producto vectorial, cuando tienes las componentes. Que la verdad que también es una forma muy práctica, que yo también la uso bastante, que es a partir de determinantes. Tú sabes que el determinante se determina por una matriz, ¿no? Formalmente hablando, la matriz, si tiene cuerpos los reales, los elementos deberían ser reales. Pero es más que una determinante, es un truco matemático. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Cuando quieres hallar el producto vectorial de A hasta B, en la primera fila vas a colocar los unitarios. En la segunda fila vas a colocar las componentes cartesianas del primer vector, en este caso el A. En la tercera fila vas a colocar las componentes cartesianas del segundo vector B. Y tú debes recordar el famoso método por cofactores. ¿No es el método cofactores de determinantes? ¿Cierto? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, anulas la primera fila y columna, y ahí es el determinante únicamente de lo que resta, ¿no? Y lo multiplicas por ese numerito, que es más 1. Más, anulas la segunda fila y columna, y ahí es el determinante de lo que resta, ¿no? Que justamente es el producto cruz. En este caso, no lo multiplicas por J, sino por menos J. ¿No? Menos J. Y lo mismo con el tercero. Anula la fila y columna, y ahí es el determinante de esto, que es el producto cruzado, que sería esto, y lo multiplicas por este elemento que sería acá. Y esto tiene que recordar algo, ¿no? Lo acabamos de ver hace ratito. ¿Te das cuenta que tienes aquí, a ver, tienes AX de Y menos AY de X, ¿no? Ya, entonces eso es aquí, ¿no? Está por acá. Ahí está eso. X es Y menos Y es X. Entonces, cuando el problema es en el plano, como todo el problema es en un plano, entonces la única componente que me queda es el componente en Z. Si el plano define el X y el Y, me queda únicamente la componente en Z, que sería este producto en recto, ¿no? Acá, ¿no? ¿Sí? Y la componente en Z
del producto vectorial estaba ahí. Vamos a ver. Acá está, como la encontré. ¿No? Pues ya está, ¿no? Como que todo tiene sentido, ¿no? Listo, entonces la formulación vectorial en general de un cuerpo rígido cuyo momento no necesariamente está al largo del eje Z. ¿Sí? Entonces, tenemos que el momento respecto al centro de momentos O va a ser R alfa F. ¿No? Yo acostumbro a ponerle aquí el momento de la fuerza F. ¿Por qué? Porque puede haber momentos de diferentes fuerzas, ¿no? Y el producto vectorial ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Importante dice acá, ¿no? Es el punto O. En este caso, si R es igual a R de OA, decimos el momento de una fuerza va a ser un vector deslizante, ¿ok? Es como si colocar la fuerza aquí en otro punto, a lo largo de la línea, le eso, transmisibilidad. Entonces el giro va de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿ok? Siempre va a ser así. Regla de la mano derecha para el producto vectorial, ¿sí? Y esto de la doble cabeza en sí es más que nada porque el torque podría estar en el sentido del eje, por ejemplo aquí, ¿no? Este podría ser el eje, y el torque en sentido del eje, podríamos determinar el sentido de todo por ver la mano derecha. Solamente es eso, nada más. Al final de cuentas, el producto se determina de esta manera. Bien, vamos a ver ese problema. La pluma AB de 6 metros tiene un extremo fijo en A. Un cable de acero se estira desde el centro libre B de la pluma hasta el punto C, ubicado en la pared vertical. La tensión es de 2,5 kilonewton. Te piden primero de la expresión cartesiana de la tensión, luego calcular el momento respecto de A, usando el momento, calcular la distancia del brazo de la fuerza respecto de A, y usando el coeficiente de transmisibilidad, y dice otro R para volver a calcular M de A. Ya. Entonces, vamos a ver ese problema. No. Un momento. A ver. Vamos a decir solución. Bien, me piden en el primer punto, me pide determinar la tensión, ¿no? La expresión cartesiana, esta pantalla está mal. La expresión cartesiana de la tensión, ¿no? Bien, la tensión es este vector. Ya está. ¿No? Dice que la tensión tiene una magnitud de 2,5 kilonewton. Entonces ya está, pues, ¿no? La tensión va a ser módulo, es 2,5 kilonewton por orientación. Y para la orientación necesitamos descomponer, ¿no? A ver, o hallar los puntos, ¿no? A ver, el punto C
¿Qué coordenadas tiene? Ojo que tener en cuenta que esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, el punto C está en el plano YZ, así que no tiene componente en X. En Y es 2,4 y en Z es menos 4, ¿cierto? Menos 4. Ya. El punto B está a lo largo, bueno, está sobre el eje X. Así que componente en X es 6, componente en Y 0 y componente en Z 0 por estar a lo largo del eje X. Y ya está. Entonces, restamos C menos B, ¿no? 0 menos 6, menos 6. Menos 6, menos 6, sí. 2,4 menos 0 más 2,4J. Y de ahí menos 4 menos 0 menos 4K. Todo eso dividido la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2,4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esa raíz ¿es exacta o no? A ver, no creo. Sería 36, 26, 52, ¿no? 2,4. ¿Sí, exacto? 7,6. Pero exacto, ¿no? 7,6, listo. ¿No? Esto sería igual a 2,5 kilonewton en 7,6 por eso es lo mismo, ¿ya? Lo ves lo que voy a hacer con esto, ¿ya? Para poder dividir la hoja. La tensión sería 2,5 kilonewton por menos 6i más 2,4J, 4K, entre 7,6, ¿no? Newton, kilo, y este kilo le coloco como dice la 3. Ya. ¿Sí? Yo tengo la tensión. Dice hallar el momento respecto del punto A. ¿No? Hallar el momento respecto al punto A. Si te das cuenta, yo ya tengo la expresión cartesiana de la tensión, ¿no? Y puedo hallar el vector R, ¿no? Como es con respecto al punto A, este vendría a ser el vector R, que sería RB. ¿Sí? Entonces, la tensión, bueno, no, sería el momento con respecto al punto A de la tensión va a ser R de B hasta T. R de B es 6I. Producto de 6I, producto con todo lo que está acá arriba, ¿no? 2,5 por 10 a la 3, entre 7,6 por menos 6i más 2,4J menos 4K. ¿Sí? Vamos a hacer una división acá. Y te das cuenta de que cuando haces I aspa I se va a anular. Pues solamente va a quedar el I aspa J y el I aspa K. ¿Sí? Entonces, el momento de la tensión respecto de A va a ser 6 por 2,4. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejar todo ese término ahí como está, vamos a multiplicar lo demás.
Sería 2,5 por 10 a la 3 entre 7,6. Esto lo dejo tal y como está. Y multiplico 6 por 2,4. Eso es 14,4. ¿No? 14,4. I aspa J. I aspa J es K. I aspa J es K. Y luego tengo 6 por 4, que sería 24. Entonces sería menos 24. Y tengo I aspa K. I aspa K es menos J. Así que le coloco más J. Y ya está el torque. En Newton metro. Torque, momento. Acostumbro a decir torque, pero me refiero al momento, ¿sí? Tres. Se dice, usando el vector anterior, calcular la distancia de brazo de la fuerza respecto de A. O sea, necesitamos calcular este vector. Del punto A se traza un vector o un segmento perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y este vendría a ser el brazo. De manera geométrica es más complicado, ¿sí? Podríamos hacer geometría y encontrar de hecho. Pero lo que vamos a hacer aquí nosotros es lo siguiente. Lo que nosotros sabemos es que la magnitud del momento de la tensión, eso es fuerza por distancia, ¿no? Y esa distancia es el brazo. Y F vendrían a ser 2,5 kilonewton. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar el módulo de esto, ¿no? Que serían 2,5 por 10 a la 3 entre 7,6 y el módulo de lo de aquí. Si tú factorizas el 6, te puede quedar el 6 por aquí y te va a quedar la raíz cuadrada de 2,4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Que sería el módulo del momento, el vector que hemos llevado hace un momento. Sí, eso quedaría. Y eso debería ser igual a la fuerza que es 2,5 kilonewton, 2,5 por 10 a la 3 por D. Entonces te das cuenta de que simplemente cancelamos 2,5 por 10 a la 3 y ya nos sale el doble. D va a ser igual a esa raíz a la entera. ¿Cómo sale todo eso? 6 por esa raíz y 7,6. No, la raíz no sale entera. ¿No? ¿Y cómo sale todo? No. La raíz solamente sale 4, raíz de 34. Ya, ok. Y por 6 y 7,6, el aproximado. Sale 3,68. 3,68, ¿no? No, son dos decimales. Ajá, está bien. Distancia de. Nuevamente, se pudo haber hecho geometría, de repente trazábamos por acá, no sé qué hacer, ¿no? Pero se podía hacer por geometría. Tendríamos que determinar ese ángulo. Pero bueno. La pregunta 4 nos dice, usando el principio de transmisibilidad, utilice otro R para volver a calcular el momento. Ya lo voy a plantear, ¿ya? Porque no tengo mucho espacio, pero no es muy complicado. Solamente lo voy a plantear bien, ¿no? Ya tenemos 4. Entonces, el principio de transmisibilidad me dice de que yo puedo agarrar el vector y lo puedo trasladar a otro punto a lo largo de su línea de acción. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de usar esta línea de acción o este punto B, atención, la coloco acá?
Yo sé que no actúa ahí la tensión, en el punto C. Pero a pesar de eso, el principio me permite trasladarlo. No quiere decir que está actuando acá, ¿no? Tensión, ¿no? No que me permite trasladarlo. En este caso, el problema es así sencillo, ¿no? Bueno, primero T no va a cambiar, T va a ser el mismo. T va a ser el mismo, va a ser todo esto. ¿Sí? T no va a cambiar. Solo que el R de B, el R se va a cambiar. Voy a usar ahora R de C. En este caso, R de C sería 2,4i menos 2,4j menos 4k. ¿Sí? Y ahora determino el momento de la tensión respecto de A, va a ser igual a R de C producto con la tensión. Y tendría que hacer nuevamente el producto, ¿no? Y por favor, verifícalo porque tiene que salir lo mismo, ¿no? Tiene que salir exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que acá. ¿Sí? Producto vectorial nada más. Bien, ¿qué más? A ver. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? A ver, gente de aquí presencial o de Zoom. ¿Preguntas, por favor? Sí, claro, ¿no? Ya. Entonces, continuamos, ¿no? A ver, momento resultante de un sistema de fuerzas. Cuando tienes diferentes fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3, y de repente tienes más que actúan sobre un mismo cuerpo rígido, tú puedes hallar el efecto de rotación de cada fuerza. Así que puedes hallar el momento total. Simplemente sumando los momentos de cada una de las fuerzas. O sea, el momento resultante, este es el resultante, es la suma de los momentos de cada una de las fuerzas. ¿Sí? Tener en cuenta que para cada momento tenemos un R diferente, así que no vayas a pensar que el R es el mismo. ¿No? Es el R definido por el momento, es diferente para cada fuerza porque es parte del punto con respecto al cual determina ese momento hacia el punto donde actúa la fuerza. ¿Sí? Cuidado, te dice, ¿no? Debe calcularse cada uno de los momentos usando sus respectivos, lo que acabo de decir, RO, ROP y fuerza. No se calcula con la fuerza mira, no vayas a calcular la resultante de las fuerzas y luego con eso hayas el momento, no. Tienes que calcular uno a uno, ¿sí? Cada sumando debe calcularse siempre con respecto al mismo punto, o sea, tú puedes hallar el momento respecto de O, pero también puede ser el momento respecto de A, por ejemplo. Ten en cuenta de que si tú quieres llamar a este momento resultante, ese momento tiene que ser siempre referido respecto del mismo punto. Momento resultante respecto de O, que podría ser distinto al momento resultante respecto de A. ¿Sí? Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, momento de una fuerza respecto de que esto ya ocurre ya cuando tenemos movimiento en 3 dimensiones. Tienes un eje aquí, un eje determinado, el eje Z, por ejemplo. Tenemos una fuerza de 60 newton, que hace un ángulo de 60 grados con el brazo de esta pieza que está unida al punto A. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes un eje por el cual pasa todo este sistema, ¿no? Y esta fuerza, al final de cuentas, lo que va a hacer es generar un efecto de rotación sobre esta pieza, ¿no? Entonces dice, ¿qué efecto tiene la fuerza aplicada de 60 newton
sobre el tornillo, ¿no? Sí, esto de aquí es, acá tenemos un tornillo y ahora tenemos una especie de desarmador, ¿no? Entonces, al hacer esto, lo que nos permite es poder girar, porque lo que estamos haciendo es un efecto de rotación y poder girar el tornillo. Que de repente con un desarmador, estos largos, no se iba a poder. Necesitamos sí o sí un brazo para poder aumentar el efecto de giro. Dice, ¿por qué no puede haber giro alrededor de los ejes X y Y? ¿No? Entonces, aquí tenemos en cuenta lo siguiente. Cuando tú determines el torque de esta fuerza, ¿ya? Respecto a este punto, te vas a dar cuenta de que va a haber torque respecto, va a tener tres componentes de torque. Va a tener el componente X, Y y Z. O sea, el momento va a ser una cantidad I más una cantidad J más una cantidad K. Lo que nos estaría diciendo es que tenemos efecto de rotación en todos los ejes. El tema está en que si tú hayas esto, aquí, en el punto A, hay otras fuerzas normales que están cancelando los efectos de giro de la componente X y la componente Y. Y solo te quedaría la componente Z. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque hay fuerzas aquí internas que no permiten el efecto de rotación. Prácticamente solo nos centramos en el eje Z nada más. Con respecto a este punto, el tornillo tiene un momento que resulta en una dirección con componentes X y Z. Acá está. Sin embargo, debido a las reacciones, estos momentos se anulan en los ejes X y Y. Solo nos interesa la componente a lo largo del eje Z. ¿Ok? Porque al final de cuentas, lo que queremos es hacer girar el tornillo a lo largo del eje Z. Ya. Lo mismo ocurre cuando queremos sacar los tornillos de una llanta, ¿no? Sacamos los tornillos de una llanta simplemente con esta herramienta en L. ¿Para qué? Para aumentar el torque, ¿no? Con esta distancia de L. Y aquí solamente nos interesa el torque a lo largo del eje Z, no nos interesa el otro torque. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a ver cuál es el momento de la fuerza respecto al eje Y y cómo se asigna el signo en dicho momento. El signo siempre se va a asignar en función a la regla de mano derecha. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, bueno, a ver que estaría aquí. Si es que este sistema gira de esta manera, es porque ha generado un movimiento hacia arriba, ¿no? ¿Para qué? Para que el sistema gira de esta forma. ¿De acuerdo? Como dice la manita. ¿De acuerdo? Entonces, esta fuerza va hacia arriba. Si tú miras desde dónde, a ver. Desde acá, vas a ver de que este eje va a girar en sentido antihorario y eso es positivo. O sea, a lo largo del eje Y. ¿De acuerdo? Tendría que mirar sí o sí desde aquí. Puedo hacer eso. A ver, ¿cómo hacemos esto? Nuevamente, tú tienes una fuerza F, tú la puedes descomponer, ¿sí? Y puedes hallar los momentos X, Y y Z multiplicando, ¿qué cosa? Esos productos en aspa, ¿no? X, F, Y, menos Y, F, X, el momento en Z, ¿no? Y, F, Z, menos Z, F, X, ¿no? El momento en X, ¿no? Y así. Puedes hallar sus momentos, y el otro también que era X, F, Z, menos Z, F, X, ¿no? Los momentos a lo largo de los ejes X, Y, Z, ¿ya? Bueno, acá está, ya, bueno. Aquí sí nos faltaba. ¿Sí? Y puedes tener cada una de las componentes. El tema está en que cuál va a ser el interés. Algunos se van a tener que cancelar con la acción de otras fuerzas. ¿Para qué? Para únicamente centrarnos en uno de los ejes, nada más. ¿Ya? A ver, dice aquí. La fuerza paralela al eje Y actúa sobre la caja mostrada
Te piden el momento respecto al eje X, el momento respecto al eje Y y el momento respecto al eje Z. ¿Qué puede decir los momentos respecto al eje cuando la línea de acción de la fuerza corta el eje Z y es paralela al eje Y? Ya está. A ver. ¿Ok? Sí. A ver, vamos a resolver ese problema. ¿Sí? Lo he separado, ¿por qué? Porque en realidad hay otra pregunta. Hay otra pregunta aquí en la parte de abajo. Pero vamos a ver el momento respecto al eje X. El momento respecto al eje X, el momento respecto al eje Y, el momento respecto al eje Z, ¿no? X es YZ, ¿no? RY, FZ menos RZ, FY. Y es RZX. RZ, FX menos X, FZ. Y Z es XY. Rx, Fy menos Ry, Fx. Listo. Ya está. Entonces, vamos a ver. Primero, veamos, esos son los momentos, ¿sabes? Lo que nos están pidiendo. ¿Dónde? La fuerza F, ¿qué fuerza es? Si te das cuenta, apunta hacia menos Y. Y no tiene componente en X, tampoco tiene componente en Z. Así que va a ser menos 60 J Newton. Ah, no, libre, ¿no? Libre. Ya está. Y el vector R, como estoy midiendo todo respecto al punto O, el vector R debería ser este de allí. El vector R está en el plano YZ. Así que lo determino. El vector R sería 2J más 2K, ¿no? J más 2K. Libra. ¿Sí? Sí, no. Ya está, entonces, mira, pues, ¿no? Porque este de aquí sería el RY, este de acá sería el RZ y el RX es 0. Mientras que este de acá sería el FY y el FX y el FZ son 0. Solamente nos queda reemplazar momento en X. A ver, sería RY, que es 2, por F en Z, que es 0, menos R en Z, que es 2, por F en Y, que es menos 60. ¿No? Así que te sale 180 libra-pie. ¿Sí? Momento en Y. Momento en Y te sale RZ, que es 2, por Fx, que es 0, menos Rx, que es 0, por F en Z, que también es 0. Así que te sale 0. Y el momento en Z. Entonces sería Rx, que es 0, por Fy, que es menos 60, menos Ry, que es 2, por F en X, ¿no? Que es 0. Ahí me sale 0. Entonces, lo que está diciendo aquí, y eso lo tenemos que interpretar, es de que el único efecto de giro es a lo largo del eje X. El efecto de giro a lo largo del eje Y y Z se anula por completo. Y eso lo tienes que imaginar un poco. ¿Sí? Mira, vamos a decir que la base es muy rugosa. O sea, tenemos la caja y esta base de acá es muy rugosa. Si tú aplicas una fuerza como está ahí, lo que vas a generar es que la caja gire hacia un sentido. Claro. O sea, la caja va a girar de esta manera.
Y tiene sentido, porque solamente habría torque respecto de X. Con una fuerza como esa no vas a generar un giro en el sentido Y o en el sentido Z. La caja no puede girar, no va a girar así. Y tampoco va a girar así. ¿Sí? Y te lo dice el momento. ¿Sí? Ahora, pero, ¿qué pasa si, dice, ¿qué puedo decir los momentos respecto a un eje cuando la línea de acción de la fuerza corta el eje Z, y corta el eje Z, o es paralelo al eje Y? En ese caso, la línea de acción de la fuerza corta el eje Z, ¿no? Y como corta el eje Z, el efecto de torque va a ser de esa manera, ¿no? Al eje Y. ¿Y qué pasa si fuera paralelo al eje Y? O sea, esa fuerza es paralela al eje Y, ¿no? Pero no es la única paralela al eje Y. De repente podemos usar una así, ¿no? ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer ahorita es hacer lo mismo, vamos a ver los momentos, pero para esa fuerza. Una fuerza, ya esta ya no, sino que actúe en este punto, vamos a llamarle punto A'. ¿Sí? Entonces, cuando haces eso, entonces, la fuerza sigue siendo la misma. No cambió de orientación, solamente ha cambiado de lugar, nada más. Que sea menos de 60 J libras. Y el R, este que cambió. Pero no es lo mismo medir R hacia el punto A que medir R hacia el punto A'. R', vamos a llamarlo. ¿Sí? R'. Entonces, el R', ¿qué valor tiene? Tendríamos menos 3i, más 2j, y más 2k. Y todo muy bien. ¿Sí? Ya está, entonces, hacemos lo mismo. Momento en X, momento en Y, momento en Z. A ver. A ver, RY va a ser 2 por F en Z, 0. Menos R en Z es 2 por F en Y, que es menos 60. O sea, aquí te sale lo mismo, ¿no? Ah, ojo. Aquí era 120, ¿no? Me he equivocado. 120. ¿No? Y es 1 más 120 newton metro. O sea, esa fuerza nuevamente genera un efecto de rotación en la red eje, que es lo mismo que empujarlo de acá y generar el efecto de rotación, empujarlo de acá y generar el efecto de rotación. Solo que te das cuenta que aquí ya no solamente hago un efecto de rotación en el eje X, sino en otro eje. Tengo una componente más que me va a salir diferente de 0, y eso es lo que voy a ver ahorita. A ver, M y E. Sería RZ es 2, F en X es 0, menos R en X, que es menos 3, y F en Z, que es 0. Este X es el. Y aquí sale y rápido. Y en eje Z, a ver, Rx, que es menos 3, por F en Y, que es menos 60, menos R en Y, que es 2, por F en X, que es 0. Aquí está, 180 libras. Y lo vamos a intentar hacer con esto, ¿no?
Podría ser que son fuerzas que vienen moviendo hacia un costado, pero también genera movimiento en el eje movimiento. Entonces, la posición de las fuerzas cambia, ¿no? Si cambia la posición de fuerzas, cambiamos también el efecto de giro. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Momento de una fuerza respecto de un eje. Ya está bien. En ese sentido, la verdad. Ya. A ver, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Momento de una fuerza respecto a un eje, formulación vectorial, ¿no? Tú ya sabes de que tenemos el vector R hasta F que nos determina el momento de una fuerza respecto a un punto, ¿no? Y esa orientación U de A vendría a ser la orientación de un eje en particular, ¿sí? Que debería ser el eje, un eje en particular de cuerpo rígido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo determina el momento de una fuerza respecto de un eje? Simplemente, ese es el momento de la fuerza, el momento de F, respecto de un punto, y voy a calcular el producto escalar con esa orientación particular. Esto sería el momento de la fuerza respecto al eje U de A. ¿De acuerdo? Tienes el producto escalar entre el momento con la orientación. Que es equivalente a proyectar el vector momento sobre el eje U. ¿No? Tenemos el vector momento. Y como tenemos aquí el eje U de A, este vendría a ser M de A, la proyección sobre el eje. Porque es un producto escalar, ¿no? Si quieres hallar un determinante para que sea mucho más sencillo, eso es simplemente colocar en la primera línea, en vez de colocar IJK, colocamos las componentes cartesianas de la orientación, ¿no? Y luego colocamos los vectores, las posiciones y las fuerzas, en ese orden, ¿sí? Ya está. Entonces, el vector momento, ojo que esto vendría a ser la componente del momento respecto al eje U de A. Tiene como magnitud este valor y tiene como orientación U de A. ¿Sí? Esa es la componente escalar y esa es la componente vectorial. Eso lo hemos visto al inicio, de la primera semana. La componente escalar y componente vectorial de un vector. ¿Cierto? Y ya está. Pregunta 10 dice: la fuerza paralela al eje Y actúa sobre la caja mostrada. Hallar el momento respecto al eje X, momento respecto al eje Y, momento respecto al eje Z, utilizar la formulación vectorial. ¿No? Ya está. Solución. Si tú quieres el momento respecto al eje X, según la formulación vectorial, esto es U de X producto con R aspa F. Y esto, esto como determinante sería el U, bueno, el UX, el UY y el UZ. Pero, como es X, ¿este unitario quién va a ser? Este unitario va a ser Y, pues. Va a ser el unitario Y. El unitario Y tiene componentes 1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿Sí? Bueno, R vendría a ser ¿quién? 2i más 2k, ¿no? 2i más 2k
Así que coloca esas cantidades, 2i, 0 en j, 2k. Y la fuerza era menos 60j. O sea, va a ser 0 menos 60, 0. Es la componente escalar del momento a lo largo del eje X vendría a ser esa determinante. Ya, sería 1 multiplicado por la determinante de 0, 2 menos 60, 0. ¿No? Y esto es igual a 0 menos 120 más 120. Libre a pie. ¿No? Ya está. Si haces lo mismo, momento respecto al eje Y, sería J, producto escalar, con R hasta F. Y es lo mismo que decir determinante de 0, 1, 0. Lo mismo acá, 2, 0, 2, 0, menos 60, 0. ¿No? Y tú, pues, te puedes usar el método de cofactor de manera conveniente. Si te das cuenta, aquí anulamos esta columna y vendría menos 1 por determinante de 2, 2, 0, 0. Y determinante de esto vendría a ser 0. Que también nos salió, ¿no? Y por último, ya MZ, que sería K punto R hasta F. ¿Determinante de quién? K. Sería 0, 0, 0, 0, 1. R de X sería 202, 202, y Z sería, F sería menos 60, ¿no? 0, menos 60, 0. ¿No? Y hace lo mismo, ¿no? Anula esta columna, anula aquí, que queda determinante de esto, que te va a dar 0 también, ¿no? Y también te da 0. Que son los mismos resultados que hemos obtenido hace rato, ¿no? Exactamente lo mismo, no cambió nada. Si al final de cuentas lo que hemos hallado hace rato eran las componentes, los momentos a lo largo de los ejes X, Y, Z. ¿Sí? Eso realmente es mucho más interesante cuando es un eje cualquiera, ¿no? O sea, imagínate, haya los momentos respecto a este eje, ¿no? Una cosa así. Es más interesante, ¿no? Bien, con eso terminamos la clase 2. Supuestamente en la siguiente vamos a ver unos problemas, pero recuerda que en la siguiente también tenemos colaborativo. Así que vamos a avanzar más rápido porque tenemos que estar todavía en la siguiente semana, ¿no? Profesor, MZ no va a ser, no va a ser MZ, a ver. Sí a 0. Entonces, menos 120 sale, ¿no? Tienes razón, ¿no? Menos 120, ¿no? Ahora, este de aquí, solo quiero ver si es que lo operamos bien, ¿ya? Acá lo logramos bien, Rx es 0 y Fx es 0, eso está bien. Está bien. Pero 120. Ya bueno, ¿qué se ven? En este caso sí coincide, ¿no? En este caso no. No sé qué haya apuntado, no, está bien. Bueno, listo chicos, entonces, nada, aquí nos quedamos por el día de hoy. Bien. Preguntas. Si no, 3, ya está.
Chao, cuídate, nos vemos. Ya, 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 ok. Entonces, profe, de nuevo. Hasta luego.